Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 819. Señoras y señores, tal como habíamos anunciado, nos acompañan a esta hora de la mañana el señor doctor Andrés Páez y el señor periodista Fernando Villavicencio. Todo lo que estamos ideando, protagonizando, replicando, mi preocupación es si no estamos con estas acciones contribuyendo a una anarquización institucional, doctor Páez. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Un saludo a Fernando Villavicencio. De la cual, obviamente, alguien busca aprovecharse. Mire, yo creo que ese complemento para la interrogación inicial. Yo creo que lo que el Ecuador está viviendo es el resultado de 10 años desafortunados para el país. Usted hace poco tuvo frases que nosotros las compartimos, en el sentido de que no se puede pretender verle la cara a la gente y la gente tampoco puede pretender una ingenuidad respecto a lo que está sucediendo. El Ecuador ha colapsado institucionalmente cuando las bases de todas las instituciones fueron erosionadas por el correísmo. Y ahora lo que estamos es viendo un enfrentamiento entre diferentes facciones que están en diáspora, luego de que el líder curiosamente permanece en silencio. Y aquí me parece que hay que poner sobre la mesa también un tema de fondo, Gonzalo. Todos estos intercambios de acusaciones, todos estos problemas a los que el país está presenciando, me parece que no deben distraernos del tema fundamental. El gran responsable de la crisis del Ecuador, el gran responsable del latrocinio de 10 años es Rafael Correa. Entonces, es bueno que nosotros advirtamos las versiones de los unos, los insultos de los otros, las acusaciones de aquellos, los denuestos de los otros, pero no podemos perder de vista que detrás de todo esto hay un responsable que se llama Rafael Correa. Y no podemos perder de vista temas esenciales que tienen que ver con derechos humanos. Por ejemplo, lo del 30S, cuya verdad comienza a salir y los ecuatorianos comienzan a advertir de que se va cayendo un telón que se montó hábilmente a través de un enorme aparato de propaganda fascista durante 10 años que impedía que la gente vea los temas de fondo y le dejaba a la gente en la epidermis de los hechos. Ahora creo que ha llegado el momento de no perder de vista al responsable fundamental de todos estos acontecimientos, que es Rafael Correa. Y nosotros no podemos, por responsabilidad con el país, dejar de advertirle que, aparte de todas estas confrontaciones entre funcionarios del correísmo, tiene que ponerse la mirada especialmente en Rafael Correa, porque él es el gran responsable de lo que está viviendo el Ecuador. Fernando, al tenor del episodio 30S, ¿la gente de qué comienza a darse cuenta? ¿Qué comienza a verificar? Primero, Gonzalo, me salen unas palabras porque no pueden quedarse en camino ni en la garganta. Yo debo reconocer en Democracia, en esta radio, que fue más que mi abogado en el tema de derechos. Y fue un espacio para defenderme y fue un espacio para facilitar información. Y personalmente, Gonzalo, siempre estaré, a nombre de mi familia y en lo personal, profundamente agradecido con usted. No es un agradecimiento, usted ha sido un demócrata. Eso, que quede claro para siempre, ¿sí? Mi profundo reconocimiento. Segundo, todo este gran problema que se comenta y se escribe en los guiones que salen de este audio, se origina en un reportaje publicado en Focus y Mil Hojas, donde se revela por primera vez el informe de la Comisión de la Contraloría General del Estado con presunción del delito de peculado en contra
de Carlos Vaca Mancheno y los demás miembros de la Comisión 30S. Ahí empieza el problema. Es ahí cuando el contralor Pablo Celi sale a decir que no existió ese informe, que el fiscal Carlos Vaca dice que el informe tampoco existió, que habría un documento presuntamente alterado. Y entonces, ¿qué hacemos conjuntamente con Andrés Páez? Ya más allá de mi trabajo periodístico, si los líderes de las principales instituciones del Estado siembran dudas sobre la veracidad de ese documento publicado periodísticamente. Sí. Sí. Lo hizo Fausto Yepes, inclusive en la cadena Teleamazonas. Lo hizo luego. Es decir, cuando las autoridades siembran las dudas del documento, lo que hacemos responsablemente con Andrés Páez es pedir un acto urgente a la fiscal subrogante Tania Moreno. ¿Y por qué a la fiscal subrogante? Porque no podíamos pedirle al propio fiscal Carlos Vaca que él mismo se investigue, ¿sí? Y no es que nosotros, Gonzalo, que quede claro, presentamos una denuncia por peculado, no. Solicitamos un acto urgente, que la Fiscalía recupere los documentos de la Contraloría, de la Fiscalía, de la Secretaría de Inteligencia. Es la fiscal Tania Moreno quien decide por su cuenta iniciar una indagación previa por presunto peculado en contra del fiscal Carlos Vaca Mancheno. Gonzalo, este tema es de interés de centenares de policías, militares, civiles. Nosotros, me refiero a Figueroa, Jiménez y Villavicencio, fuimos las primeras víctimas del 30S por pedir a la Fiscalía de Galo Chiriboga entonces que investigue, ¿sí? Que investigue el cometimiento de presuntos delitos de lesa humanidad. Vea desde cuándo viene esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa época quien se dijo secuestrado, víctima de un presunto golpe de Estado blando y de un supuesto magnicidio, pidió vía telefónica al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa de ese entonces, como consta en un informe militar. ¿Quién era? Hay que recordar ese nombre. El poeta, ¿no? Ministro de Agricultura, Javier Ponce Ceballos. Sí, que organice un operativo de rescate del hospital de la policía. Como resultado de ese operativo militar, ¿sí?, murió el policía Froilán Jiménez. Aquí vinieron a llorar otros sus familiares, policías militares y civiles. su hermana y su señora madre. Es decir, Gonzalo, me duele lo que hizo profundamente. este periodista fue un acto de responsabilidad ciudadana, porque yo no es que me callo, yo no soy de los que se callan, de los políticos y periodistas que conocen documentos, audios y se callan. No, yo no me callo. Lo que pasa es que cuando yo publico esto, al parecer les tiro abajo los acuerdos. Ese es el gran problema. Si usted escucha el audio, ¿sí?, ellos están hablando de acuerdos. Usted genera fragilidades entonces. Pero por supuesto, ¿por qué? Porque no tengo compromisos con nadie. Y lo he demostrado aquí, Gonzalo, 10 años en esta radio, en las investigaciones. Y ellos lo reconocen. Todas mis investigaciones son veraces y son las que han puesto a correr a la banda. Aquí lo que estamos viviendo, Gonzalo, es una visión posmoderna de la guerra interna de las familias sicilianas. Antes, en las clásicas familias sicilianas, aparecía un cadáver en el baño con un golpe de martillo, ¿sí? O se pegaban tiros en la calle o en el patio de la casa. Ahora, ¿cuáles son las armas? Ahora no aparecen martillos, ni escopetas, ni carabinas. Ahora aparecen documentos. Es decir, ahora la guerra es a este nivel, a nivel informático y a nivel de documentos. ¿Qué hacen? Es más letal que una pistola en la 100, un informe que no aparece en la Contraloría, pues. Es más letal que una bomba en un auto, un informe que aparece trucado. Es más letal que un misil que el excontralor prófugo se haya llevado los documentos allende las fronteras y que aparezca el original en manos del presidente de la Asamblea.
Estamos ante una guerra muy moderna, posmoderna, donde ya no se utiliza plomo. Aquí se utilizan documentos, y esto es muy grave. En el tema de gastos o del documento Gastos que especiales. requiere de gastos reservados. Reservados. Así es. Esto es lo que dijo Pablo Celi y lo tenemos identificado el audio. Sí. A ver, compañero. El enfrentamiento entre el fiscal general y el excontralor Carlos Polit se inició públicamente a mediados de enero por la supuesta existencia de un informe de Contraloría contra Vaca Mancheno que habría cobrado sueldo con cargo a gastos reservados por su trabajo al frente de la Comisión 30S, que era ad honorem, es decir, sin remuneración. No hay ni secuencia numérica ni secuencia cronológica, y que ese oficio no corresponde al trámite que se supone. Esa declaración del 17 de enero del Contralor en funciones Pablo Celi bajó las olas contra el fiscal Vaca. Pero un mes después, el propio Contralor dijo que no tiene en su poder ese documento, pero admitió la posibilidad de su existencia en manos del excontralor Polit. De existir esos documentos, siendo el Contralor titular del Estado el custodio responsable de los documentos entregados de gastos reservados a la Contraloría, también constituye una actuación contraria a la ley. El tema quedó en suspenso hasta que este lunes el fiscal general hizo pública una conversación entre el excontralor Polit y el presidente de la Asamblea, José Serrano, supuestamente complotándose en su contra para sacarlo del cargo. Y el presidente de la Asamblea, como respuesta, aparece con los documentos sobre el examen especial al fiscal Vaca que no estaban en la Contraloría. Esto tiene que ver con los gastos reservados, reitero, que habría utilizado la Comisión 30S, en los que estaría involucrado el fiscal general. Esos documentos entregó José Serrano a la fiscal subrogante Tania Moreno, quien tiene abierta una investigación contra el fiscal general Carlos Vaca. Yo voy a continuar como fiscal general subrogante las 3 investigaciones que tengo aperturadas contra el señor fiscal general. El contenido de ese informe es reservado, pues se trata de gastos reservados y además porque el tema está en investigación. Será el momento en el que se abra la instrucción fiscal, que ustedes van a conocer cuál es la naturaleza fundamental de estos documentos originales. Solo cuando se levante la reserva de la investigación y la reserva sobre los presuntos gastos utilizados por el fiscal Vaca cuando era presidente de la Comisión 30S, se conocerá si existió o no el documento y si tiene o no responsabilidad el fiscal general. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Estamos indistintamente presentando los reportes de los compañeros de la cadena Teleamazonas, a la cual nosotros retransmitimos y contribuimos con nuestras plataformas cotidianamente. Somos parte de esa cadena. Ahora ustedes escuchan el reporte del compañero Fausto Yepes con este caballero al que le podemos atribuir lo que decimos en provincia frecuentemente, doctor Páez y Fernando. Negar es padre y madre. Trabajaron durante un año investigando los hechos de la rebelión policial y militar del 30 de septiembre del 2010. Su investigación está ahora en el centro de la polémica, pues el excontralor Carlos Polit no solo los acusa de haber forjado pruebas contra opositores al gobierno, sino de haber recibido dinero de gastos reservados tramitados por la Secretaría Nacional de Inteligencia. ¿De alguna forma funcionaban o ponían de su bolsillo? Era a base de la colaboración de otras entidades del propio Estado que colaboraban, en este caso con personal, por ejemplo. ¿La CNI una de ellas? Pudo haber sido, no lo sé. Nos referiremos únicamente a los comprobantes supuestamente generados en la Secretaría Nacional de Inteligencia, cuya veracidad, de momento, no ha sido cuestionada. Esta es la lista de funcionarios que trabajaron con los comisionados. Diego Guzmán apenas los recuerda. María Gabriela Muñoz. ¿También trabajó allí? Dani Bustamante. No recuerdo a todos. Es difícil.
por los nombres difícilmente voy a acordarme de todos. Para entonces, Diego Guzmán también era secretario de Transparencia. Asegura que por esta razón solo vivía de su sueldo de ministro. Niega que la SENAIN haya financiado el trabajo de la comisión. En ningún momento la comisión del 30S recibió recursos de nadie ni administró ningún dinero. De la SENAIN. De nadie. Absolutamente de nadie. Los documentos de la SENAIN dicen otra cosa, que se ha destinado dinero de gastos especiales para el pago de honorarios a periodistas, elaboración de material audiovisual, digitalización de archivos, pagos a miembros de la comisión y compra de información, entre otros gastos. ¿Sabía de la existencia de gastos reservados? No, absolutamente no. ¿Daniel Tapia le conocía? No. Por los nombres no te voy a poder. Yo no sé de la veracidad, si existen o no esos documentos, no lo conozco. No me preocupa porque no lo conozco. Esta solicitud de fondos especiales, por ejemplo, registra el número de identificación y firma de Patricia Astudillo. Es supuestamente quien pide dinero a la SENAIN para el pago a los comisionados. Persona de confianza de Carlos Vaca, pero aunque Guzmán la recuerda, no sabe del dinero solicitado. ¿Patricia Astudillo? Por supuesto que sí. ¿Trabajaba ahí? Por supuesto que sí. ¿Qué función tenía Patricia Astudillo? No lo recuerdo. Según consta en documentos de la SENAIN, una de las solicitudes de recursos para, supuestamente, Diego Guzmán, Óscar Bonilla y Carlos Vaca. Yo desconozco de aquello. Y en la misma línea, los tres comisionados del 30S han preferido negar una relación entre su trabajo, la SENAIN y el uso de gastos reservados para su funcionamiento. El caso es ahora parte de una indagación y está en manos de la justicia. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El compañero Fausto Yepes debe haber salido tras esta entrevista reflexionando sobre el Alzheimer que le ha atacado a Diego Guzmán de últimos días. O sea, tienen que ir urgente a un médico a chequearse por la amnesia porque realmente es inverosímil tratar Ahora, de... ¿cómo se puede detectar esto que aluden, que han pedido dinero? Usted tiene ahí, Fernando, un documento. Varios documentos de cobro. ¿Cuáles son los periodistas que, según esta señorita o este colectivo de asesores o de investigadores del 30S a nombre del presidente Correa, a nombre de la institucionalidad de control, quién designó al doctor Vaca, a Diego Guzmán y a este doctor, el tercero, Bonilla. Óscar Bonilla. Sí, exactamente. Lo hizo el presidente de la República, ¿verdad?, con un decreto ejecutivo de junio del año 2012. Constituye la comisión y dice que su desempeño será gratuito por una razón básica. Los tres, Vaca, Bonilla y Guzmán, ocupaban funciones públicas. No podían, y como servidores, de acuerdo a la LOCEP, de acuerdo al artículo 117 de la LOCEP, no podían cobrar doble remuneración. Y por ese motivo, un asambleísta de Creo, de la provincia de Bolívar, que es Luis Pachala, él ha presentado ya al Contralor la denuncia por el cobro de doble remuneración, que esa es una infracción de carácter administrativo, primero. En segundo lugar, Gonzalo, no es cierto que que otras instituciones del Estado asignaban personal a esta comisión. Tenemos los documentos y hemos presentado la documentación respectiva con la cual se solicitan que se contraten personas y que se les pague. Y la SENAIN pagaba a esas personas. Tercero, y esto es importantísimo, Gonzalo, aquí estamos hablando de un informe. Un informe, Gonzalo. Pero hay que preguntarle al excontralor Polit, ¿cuántos informes más hay sobre gastos reservados? ¿Por qué? Porque esos Porque informes... aluden a pago de periodistas también. Sí, bueno, mire, aquí, por ejemplo, nosotros hemos demostrado... Ellos o ellas pedían, porque tenían una secretaria de la que se ha olvidado Diego.
Pero concluyo con esto, Gonzalo. Pero eso también es importante, ¿no? Hemos demostrado de que usted tiene ahí un montón de papeles de cobros. Sí. Gonzalo, hemos demostrado de cobros, que se hacían planillas. ¿Cómo podrían llamarse, doctor Páez? No, a ver, estos Perdone documentos... que interrumpa su secuencia. Estos documentos tienen 3 partes. Primero, es el pedido de la Comisión 30S de que se efectúe el pago. Segundo, viene la autorización de que ese pago sea ejecutado. Y tercero, está el comprobante con el cual se pagó. Nadie se va a dedicar a forjar, como se sugiere, casi 400 páginas en donde están los sellos originales de la SENAIN y de varias dependencias de la SENAIN. Un segundo elemento que es importante, Gonzalo. Los informes sobre gastos reservados tienen un procedimiento especial, porque esos informes corresponden su conocimiento de manera privativa al Contralor General del Estado. Entonces el Contralor conoce esos informes, aprueba esos informes o desaprueba y destruye la documentación. De esa destrucción queda una acta con la cual se establece que efectivamente fueron destruidos. Por eso vuelvo a la pregunta que yo inicialmente hice. Hay que preguntarle al ex Contralor Pollitt, ¿cuántas actas de destrucción de informes sobre gastos reservados existen? Ahora bien, aquí hay que hacer una precisión. ¿Por qué estos documentos? ¿Por qué les llama actas de destrucción? Porque así se las conoce en la Contraloría, porque como son gastos reservados que por razones de seguridad no deben conocerse, se destruyen los documentos y se deja una constancia en esta acta. Ahora bien, cuando no hay delito. Ahora bien, aquí hay que hacer una excepción. No se genera un delito. ¿Por qué este informe sobrevive? Porque la Contraloría establece presunciones de responsabilidad penal. Por eso estos documentos no fueron destruidos. Porque la Contraloría dice, a ver un momentito, aquí hay temas que tenemos que revisar. Y cuando comienzan a escudriñar, establecen presunciones de responsabilidad penal y por esa razón estos documentos no fueron destruidos. Pero deben haber una enorme cantidad de otros documentos que sí fueron destruidos y que sería bueno que incluso el actual Contralor, que tiene a su mando también como primera autoridad el archivo central de la Contraloría, nos informe cuántas actas de destrucción de gastos reservados existen, para un poco dimensionar la cantidad de dinero que se ha desembolsado. Pero en este informe lo que interesa no es tanto las cantidades, sino el hecho en sí mismo, es decir, que hayan dobles cobros y que además se pretenda negar lo innegable, porque no solamente son los cobros de remuneraciones, sino además de gastos que evidentemente repugnan a la conciencia. Les digo en plural, ¿les podrían dar a conocer a la ciudadanía lo que ustedes tienen con documentos en forma exclusiva firmados? Y por primera vez para usted, Gonzalo? Este es un documento firmado por Carlos Vaca Mancheno en memorando 2013-011. ¿De qué fecha? Dirigido, este es del 28 de enero del 2014, dirigido por a Pablo Romero, entonces secretario nacional de hidrocarburos, remitiendo informe de viáticos. Secretario Nacional de Inteligencia. Sí, viáticos, operación 30S. Por Por medio del presente remito a usted los informes y liquidaciones de viáticos. Escuche la palabra viáticos. ¿Quién cobra viáticos? Perdone, la instancia de inteligencia que reporta esta factura, ¿la preside o la dirige o certifica quién? Ahí, en ese Pablo entonces, Romero. Pablo Romero, Pablo que Romero. ahora está prófugo. Está prófugo de la justicia. Está con orden de captura. Los nombres Óscar Bonilla Soria, Diego Guzmán, No, de verdad. William Palacios, Manuel Segovia, Edgar Peñerrera. Aquí viene lo bonito. Según lo que consta en el informe de la Contraloría, se presenta al parecer un solo pago recibido por los tres en febrero del 2014. Pero aquí tenemos una liquidación de viáticos, ¿sí? Para que quede registrado en la Cámara, pero lo vamos a decir. Y dice, Ministerio de Relaciones Laborales. Esto hace pensar, estimado Gonzalo, amigas y amigos, que los miembros de la Comisión 30S, o al menos los dos que firman, Diego Guzmán, porque esta es la firma de Diego Guzmán, luego de ir al médico a ver si reconoce que esta es su firma, número de cédula, es decir,
Ellos tenían una relación laboral. Y Diego firmaba. Sí, pero ¿Está firmado? también está firmado Oscar por Oscar Bonilla. Es decir, ellos tenían una relación laboral permanente con la Secretaría Nacional de Inteligencia. Claro, regular. Porque ¿cómo así liquidaron viáticos? Ahora, ¿qué viáticos liquidan? A ver, dígale, señor Guzmán, esta es su firma. Es su firma. $296.45 por un viaje a Guayaquil. No, pero este es por alimentación de un solo día. Alimentación de un solo día. Alimentación de cuánto, cena, Fernando. 296.45. Forajido socialista comiendo en el restaurante exclusivo de Guayaquil, Riviera. Aquí está la factura emitida por el restaurante Riviera. Dice aquí, Diego Guzmán, número de cédula, permítame, 1705-12-1190. Fecha 2014-01-22. ¿Y qué comen? Maravillas, por Dios. Crepes con helado, carpaccio di corvina en su salsa, vino rosso italiano, $296.45, y el señor Guzmán firma la factura del restaurante Riviera. En Guayaquil, por favor, conoce. Pero vean cómo son tan socialistas. Perdón, él puede alegar que es plata de él. No. Es que está liquidando. Está liquidando a la Senaín. No, pues él pide el reembolso de esa cantidad. Está pidiendo el reembolso. Y la Senaín le devuelve la cantidad. Claro, por eso está pidiendo aquí el reembolso de lo comido, de la cena socialista en el restaurante Riviera. Pero como son tan socialistas, al chofer y a su hombre de seguridad le envían a comer en la picantería Olguita. Estos son los socialistas por ahí que al nos lado gobernaron. Claro, ahí cerquita. Vea, yo me trato como socialista y usted trátese como gran burgués. Sí. $8 y $13. Comieron guatita. Estos son los que nos gobernaron 10 años y ahora han perdido la memoria. No se acuerdan. Aquí está el ticket. Los pasajes aéreos. El pasaje aéreo. A ver, ya déjense de ser así, de tomarnos el pelo. Tame, obviamente, adelante, ¿no? En primera clase. Ahí está el ticket de avión. Aquí está la liquidación de Oscar Bonilla. Es la firma del señor Bonilla, que fue testigo para sentenciar a Villavicencio, Jiménez y Figueroa, con informes fraudulentos. Aquí está, y fue juntito, miren, ticket de avión. Aquí está todo, es decir, tenemos todo. Sí, informes fraudulentos. ¿Por qué eran fraudulentos? Porque eso dice el informe, los documentos. Porque con esos informes de la Comisión 30... ¿Pero qué alegan o qué dicen los informes? Perdón, Carlos Vaca pide recursos de gastos reservados, y dice textual el documento, para editar videos sobre la captura de militares en las inmediaciones del hospital de la policía el 30 de septiembre del 2010. ¿Qué hicieron? Yo he hablado ayer, no tengo ningún problema, he hablado ayer con familiares de los policías y con los policías. ¿Sabe, Gonzalo? Muchos de ellos, qué injusticia. 1.300 policías y militares perdieron sus puestos. Así es. Han perdido sus familias. Fueron condenados a 12 años. Están recluidos en la cárcel 4. Mientras Glass está 6 años, ellos están a 12 años. Esto fue un acto realmente terrible. Miserable. Por eso yo desde aquí le exijo, no le pido, le exijo al presidente de la República, si quiere hacer justicia, déles el indulto y luego tiene que hacerse otro tipo de justicia. Pero por supuesto, ¿no? Pero claro, con este informe, con estos informes me han contado pero los él familiares. puede decir, el señor presidente, perdone, presidente, que yo pueda tratar de introducirme en su pensamiento, lo hago con respeto. Si yo doy paso a un indulto, estoy gestando... Porque lo primero que desde Europa le acusarían es que ya le van a hacer lo mismo a él también y que no va a tener cara y no va a tener, digamos, evidencia o derecho moral, ¿no es cierto?, de reclamar un golpe de Estado que lo pueden dar ellos mismos. Mire, este rato hay una acción penal internamente entre los miembros de
es que pueden patalear y hacer lo que quieran. Clever Jiménez llevó a la Haya. Es decir, no es que Correa se va a salvar y los miembros de la comisión y todos los que fueron parte del gran fraude del 30S se van a salvar. Hay una demanda presentada por Clever Jiménez en la Corte Penal de la Haya por crímenes de lesa humanidad. Esto dio cuenta el doctor Carrión. Por supuesto, en CNN. En CNN ayer con Fernando del Rincón. Esto es lo que dijo, y es importante que ustedes también escuchen nuevamente, porque seguro que ustedes vieron ese programa. César Carrión, exdirector del hospital. De la policía, sí. Ustedes recuerdan con el odio. ¿Se acuerda cómo dijo Alexis Mera, se burló de su hija, de la hija del coronel Carrión, cuando ella lloraba viéndole a su padre esposado, un oficial de policía en servicio activo? Pero no solo eso, Gonzalo. El coronel Rolando Tapia, jefe de la escolta legislativa, un policía que estaba destinado a ser comandante general, con una trayectoria impecable. Con problemas físicos graves, uno de ellos claustrofobia, 3 años de cárcel, con una familia que desgraciadamente no tenía los recursos suficientes para defenderse. Pero la lista es enorme. Yo he hablado con policías, ¿sabe qué me dicen? También. Hay policías que se han divorciado porque no han tenido para parar la olla. Hay policías que han tenido que pasarse a vivir con los suegros, con el papá, porque vendieron el carro. ¿Sabe qué me contó la mamá de uno de los policías? Vendió la cocina y el tanque de gas para poder pagar al abogado que le defienda a su hijo. Lo que yo le cuento es con una caja de Kleenex delante para que esta gente llore. La tragedia que hay detrás del 30S es de una magnitud inconmensurable. Si por algo tiene que ser castigado Correa ejemplarmente, es porque este es un tema de derechos humanos. ¿Usted se imagina lo que es meter al penal García Moreno, a policías en servicio activo, para que estén enfrentados a los delincuentes que ellos ayudaron a capturar? Otra cosa es escuchar a los policías lo que ellos tuvieron que pasar. Entonces, Gonzalo, aquí sí, yo le digo, estamos con Fernando precisamente, apoyando la organización de una gran asamblea de los perjudicados y las víctimas del 30S, en donde vamos a dar a conocer detalles del 30S, pero además vamos a exigir a las autoridades, ya no solo de justicia del Ecuador. Eso no es de estar de acuerdo con el excontralor que grita ahora en Miami. No hubo el golpe de Estado, pero no hubo. Veamos lo que dice César Carrión. Esto me parece conmovedor y muchísimo más objetivo, porque hasta ahora él, si no hubiera sido por el apoyo popular que recibió para ocupar una curul en la Asamblea Nacional, él estaría preso. Miren ustedes lo que contó a Fernando del Rincón, el periodista que ustedes ubican en la cadena CNN. El mexicano le preguntó y el ecuatoriano respondió. A ver, vamos a ver. Carrión en CNN, en línea directa a la plataforma, se vino a Quito y le grabó. Esa auditoría que hicieron sobre la comisión de investigación del 30 de septiembre lo hicieron utilizando recursos ilegítimos y manipulando videos. Eso se tiene que investigar, pues ese informe primero desapareció y ahora aparece en manos del señor presidente de la Asamblea, que lo ha entregado a la fiscal subrogante para que se investigue al fiscal actual, el doctor Carlos Vaca Mancheno. Eso tendrá que investigarse. El 30 de septiembre no se investigó con imparcialidad, porque hubo una injerencia directa del propio presidente, en mi caso para incriminarme, disponer la salida del cargo y que se judicialice por conspirador, por haberle atentado a la vida del presidente. No le queda más que al señor presidente de la República, Lenín Moreno, que indulte a todos los perseguidos políticos, a todos los policías uniformados, civiles y militares involucrados en el 30 de septiembre, porque primero no se investigó de forma independiente y se ha manipulado, según el excontralor, videos para incriminar
a los policías que hoy están, muchos de ellos, en prisión. Necesitamos la verdad, todos queremos una investigación imparcial, pero ¿a quién acudimos si el propio fiscal general está involucrado en este mismo tema? El que me denunció, José Serrano, el 30 de septiembre, ahora es presidente de la Asamblea. O sea, muchas coincidencias que están en el mismo círculo con las principales autoridades del país. Hay cientos de historias muy tristes de padres y madres de familia, hijos que están sufriendo por sus padres que están en prisión. Esto es desesperante. Y si nosotros nos remitimos al inicio de este hecho, se inició como una protesta policial y como tal tenía que haber resuelto un personaje que era responsable directo de la administración de la institución policial, que fue el ministro del Interior en ese tiempo, Gustavo Yalc, sin ninguna responsabilidad. Está laborando como que no ha sucedido nada. Luego vemos que el presidente fue, por sus propios medios, por su propia voluntad, a desafiar a unos policías que estaban protestando dentro del cuartel policial. Siento mucho por esas familias, es desesperante y pienso que ese dolor deben sentirlo también las autoridades en este momento, que no han cumplido su papel de forma transparente y más bien han incriminado de forma ilegal y ilegítima a personas que estuvieron en la protesta, pero como tal no deberían haberse puesto delitos. Hay 16 tipos de delitos, entre ellos el intento de magnicidio, cuando nunca estaban en el lugar. Ahí tenemos 5 policías en una cárcel, 4, que están ya cumpliendo 4 años por el intento de magnicidio, cuando no estuvieron en el lugar exacto por donde había salido el presidente. Estaremos próximamente revisando para hacer un análisis más profundo sobre este tema en base a los últimos documentos. Primero queremos empezar por lo de la destitución del señor presidente de la Asamblea, que va a ser una moción que daremos mañana, y luego pues analizaremos sobre el caso del fiscal Vaca Mancheno. Pero yo en estas circunstancias pienso, como mañana se va a elegir las ternas de los cuales van a salir los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control, más rápido va a haber una evaluación al actual fiscal y tendría que salir inmediatamente, que va a ser más corto en los tiempos en cuanto al juicio político. Esta una buena parte de la declaración que formuló. Si permítame hacer, Gonzalo, un comentario sobre esto. Fernando Villavicencio ha dicho con toda razón una invocación al presidente Lenín Moreno de que inmediatamente indulte a estas personas que están injustamente purgando prisión. Pero también hay que reflexionar quién es la ministra de Justicia, una de las personas que más fuego echó al tema del 30S. Es increíble que la señora Rosana Alvarado sea ministra de Justicia en el país de la injusticia, pues una injusticia que ha sido retratada recién cuando Polibio Córdoba es exonerado de responsabilidad ante una denuncia de ella, cuando Fernando Villavicencio y Clever Jiménez y Carlos Figueroa son eximidos de responsabilidad también por una denuncia de gente ligada al ala más radical del correísmo, cuyos miembros sirvieron hasta de testigos en esa acusación falsa. Y ahora resulta, mire Gonzalo, hay un policía en Pastaza, ojalá usted lo pudiera entrevistar. ¿Sabe qué le hicieron a él? Le mutilaron el video y le acomodaron una frase tras otra y le juzgaron. ¿Y sabe qué hizo su abogado? El doctor Hugo Espín presentó el video original en donde el policía decía: nosotros no hemos plegado a ningún paro, no hay ninguna llanta quemándose, señores, aquí no hay saqueos, aquí la policía está cumpliendo con su deber, y sin embargo, para tener un culpable en Pastaza, sin embargo lo juzgaron y lo sancionaron. Este es uno de los innumerables casos que existen. Por eso, no habrá justicia en el Ecuador mientras ese Ministerio de Justicia... ¿Sabe quién es alta funcionaria en el Ministerio de Justicia? La doctora Lucy Blasio, Gonzalo. ¿Sabe quién es Lucy Blasio? Jueza de la Corte Nacional de Justicia, que es la que le sentenció a Fernando Villavicencio, que es la que se fue por encima de la inmunidad parlamentaria de Clever Jiménez. Yo le tengo presentado una denuncia a Lucy Blasio en la Fiscalía, otra de las denuncias
congeladas por Galo Chiriboga. Entonces, en donde le digo, oiga, ¿y usted cómo así se salta? Pues si el único que puede determinar si opera o no la inmunidad parlamentaria es el Pleno de la Asamblea Nacional, pues, ¿cómo así la jueza hace eso? Esto le digo, Gonzalo, porque hay que poner en contexto. Ahora, ¿quién es el que ordenó la operación del 30S? ¿Quién firmó el decreto? Si usted quiere, Gonzalo, yo le hago llegar la copia del decreto. Bueno. Fue Rafael Correa. Él ordena la operación, pero además, cuando le sugirieron que la operación se haga en horas de la madrugada, resulta que la operación se produce en horario AAA, es decir, a las 8 y pico de la noche. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era gestar la figura de un presidente mártir, que era todo lo contrario de lo que en los hechos realmente sucedía. ¿Hubo una protesta? Sí. ¿Que hubo de pronto por ahí alguien que se le fue la mano en la protesta, en la recriminación? Tal vez sí. Pero no hicieron pero no magnicidio, pues. Jefes militares de la talla que yo he conocido toda mi vida de periodista, verdaderos generales que yo he conocido, se amilanaron, pues. Los de la Recoleta se amilanaron. El poeta les dominó y les tenía súper controlados. Hay que decir también esa partecita. Esa parte también es un episodio histórico muy importante. Pero bueno, anoche decía en el programa de la cadena CNN a Fernando Rincón, le decía, y esto es lo que le desprestigia al episodio, ¿no? O le prestigia, porque el excontralor dijo, no hubo golpe de Estado, no hubo 30 de... A ver, pongámosle esa parte de Carlos Polis. ¿Qué golpe de Estado, señor? Por Dios, mire este informe habla por sí solo cuando todo el país lo vaya leyendo. O sea, no hubo, poco a poco. No hubo golpe de Estado. No hubo golpe de Estado. Correa se metió en el regimiento y se sacó la corbata, hizo lo que hizo. Pero Gonzalo, qué terrible. Ellos sabían y permitieron que se levante la inmunidad parlamentaria de Clever Jiménez, que no se levante, que se lo acuse a Clever Jiménez. Sin inmunidad. Que encarcelen a Carlos Figueroa. La madre de Carlos Figueroa falleció porque él en gran medida no pudo estar con ella. Él era el médico de cabecera, ya tenía cáncer. Le dieron 10 minutos. Le sacaron de la cárcel 4 con 20 agentes de seguridad para llevarle a la funeraria a ver el cuerpo de su madre. Esto tienen que pagar. Así es. Y lo más grave, bueno, otra cosa quizás más grave para la democracia y la justicia de este país es lo que pasó después. Porque con el argumento macabro sembrado sobre este fraude del 30S por esta comisión 30S, es que Correa hizo lo peor, la ruptura mayor en la historia. ¿Sí? Metió las manos en la justicia, declaró un estado de excepción en el sector de justicia, tomó el control, construyó edificios, 500 millones de dólares con sobreprecios. Hay una gran coima ahí que no se ha investigado todavía. Nombró un consejo de la judicatura a su medida, y con este consejo de la judicatura nombraron a sus jueces que se convirtieron en armas letales de persecución, porque fueron esos jueces sinvergüenzas los que persiguieron a periodistas, sí, políticos, gente de la calle, policías, 800 procesos criminalizados. ¿Por qué? Por Correa, que controló la justicia. Es decir, aquí hay un crimen de lesa humanidad por un lado y hay el control de la justicia. Por eso es que el 30S es lo que a ellos les perturba. No quieren que se investigue. Por eso es que Vaca está asustado. Serrano, todos. Ellos son los que tienen que responder. Aquí estamos, reitero, Gonzalo, frente a la reedición de una guerra siciliana, solo que sin pistolas y pólvora y dinamita. Aquí están utilizando documentos, informes. Nosotros no vamos a claudicar. Esto es poquito. Lo que se viene es peor. Sí, los casos más grandes como Singue. Vea lo que dice en el audio y ningún periodista le para bola. En esta radio que siempre se han hecho las grandes revelaciones. Vea lo que le dice sobre la empresa más corrupta de este país, Worley Parsons. Worley Parsons. Sí, por ahí está el audio. Tenemos.
lo que dice sobre Worley Parsons. Primero Polis dijo que Vaca le visitó en la Contraloría para hablar del tema de Worley Parsons. Y luego en el audio hablan de Worley Parsons. ¿Qué es Worley Parsons? Worley Parsons es una empresa australiana de renombre que fue traída al país por el grupo Azul del señor Phillips y la señora Mónica Hernández. Esta empresita fue la fiscalizadora del mayor atraco de este país, que es la repotenciación fallida de la refinería estatal de Esmeraldas. Un negociazo que de 187 millones se disparó a 2.200 millones. Es decir, la empresa que fiscalizaba este atraco fue Worley Parsons Azul. ¿Cuál fue la empresa que gerenció el proyecto fallido de esa planicie sin refinería que se llama Refinería del Pacífico? Vivían en el Palacio con Correa, por supuesto, ¿no? Pues vivían, sí, Correa, digo yo, la señora, ¿cómo dice? Mónica Hernández. Ella Correa le dio un pergamino. Correa le dio un premio, una orden al gran caballero, al señor William Phillips. Y con esto para ver paso. Vea, la fiscalía está investigando. Y yo sé la vinculación de algunos miembros ejecutivos de Azul con Worley Parsons. Ivonne Favara. Ya, pero ella está vinculada. Nombre Ella está vinculada. Vienen a reclamarme a mí. Que vengan nomás, que me enjuicien, es más, que me enjuicien. Ivonne Favara está imputada, señalada en el informe de la Contraloría remitido por Pablo Celi sobre la presunción de peculado en la entrega del campo Singue. Doctor Vaca, ¿por qué mantiene bajo llave el informe del campo Singue contra Glass, Pastor, Ivonne Favara? ¿Quiénes son los abogados de Ivonne Favara? ¿Quiénes son los abogados de los imputados en el atraco del campo Singue y de Worley Parsons? ¿Por qué, Gonzalo, la Fiscalía, eso es lo que dice Poli, por qué la Fiscalía y la Justicia eximieron de responsabilidad a los representantes de la compañía Worley Parsons Azul? Así dijo Carlos Poli. Pero mire este caso que acaban de sacar, hermano, que yo saqué los indicios penales en el tema que acaban de... la Fiscalía no acusa ni al constructor, ni a Worley Parsons, ni a Bravo, ni a Alex Bravo y a 4 más. Lo deja solo a Capaya, y Capaya, el juez tuvo que eliminarlo porque ya no tuvo, pues, el contratista, ya no hay otros elementos que él tenía que responder. Entonces, imagínate tú, desvinculan a toda la mafia que cobró el dinero y lo dejaban solito a Capaya con el fin de que sabían perfectamente que el juez tenía que archivar, pues. Permítame agregar una cosita, Gonzalo, que es importante en el contexto de esto. Porque se me terminó el tiempo. Solamente esto. 3 nombres que no tenemos que olvidar. Y usted me dio a mí la oportunidad de revelar el gran atraco a la justicia en el Ecuador. Y usted fue el que me permitió poner en escena estos 3 nombres y ahora los voy a repetir exactamente 6 años después. Paulo Rodríguez, Tania Arias, Fernando Yávar. ¿Quiénes fueron? Miembros del Consejo de la Judicatura de Transición. Ojalá este audio... Producto de la metedura de la consulta declarada. Claro, una consulta en la que además... de manos de Correa. Además el pretexto era... Ya no le importó nada. Bueno, voy a meter las manos en la justicia. ¿Y qué además dijo? ¿Y qué? Vea, el pretexto era sancionar a los delincuentes. Y resulta que lo que era, en el fondo, era tomarse la justicia para perseguir a Raimundo y todo el mundo. Estos 3 personajes, distinguida audiencia, Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar. Salieron ricos. Ojalá este audio llegue a oídos del excontralor Carlos Poli para que él nos facilite, Dios mediante, el informe con responsabilidad penal de estos 3 individuos y preguntarle al actual fiscal respecto del informe con responsabilidades penales que está en la Fiscalía sobre el Consejo de la Judicatura de Transición. Pero este tema, Gonzalo, las construcciones en la justicia del Consejo de la Judicatura de Transición, no lo hemos olvidado.
y vamos a poner nuevamente en escena también este tema junto a Fernando Villavicencio porque tenemos los documentos relacionados a las construcciones. ¿Sabe usted, Gonzalo, que hay un edificio en Guayaquil cuya remodelación costó $7 millones y resulta que no lo pueden utilizar? No lo pueden utilizar. ¿Por qué? Porque está destruido. Entonces, estamos hablando de contrataciones que bordean los $500 millones en infraestructura judicial. Y la pregunta es, ¿cambió la justicia? La justicia no ha cambiado. La justicia se hizo peor. ¿Por qué? Porque una justicia que persigue a los inocentes y socapa la impunidad de los verdaderos ladrones de cuello blanco, esa no es justicia. Ahí hay que recordar lo que dijo Jaime Roldós Aguilera en 1980 al inaugurar el Palacio de Justicia de Guayaquil. Estamos inaugurando el Palacio de Justicia. ¿Cuándo se inaugurará la justicia? Lo dijo Jaime Roldós. Ese es un tema esa es una de las expectativas de la sociedad, que se inaugure la justicia en el país. Por eso hay que recordar estos nombres funestos de quienes pasaron por el Consejo de la Judicatura de Transición. Gracias, doctor. Gracias a usted, Gonzalo. Buscando la verdad. Yo soy Gonzalo Rosero. El que sigue es Carlos, por si acaso. ¿Qué golpe de Estado, señor? Por Dios, mire este informe habla por sí solo cuando todo el país lo vaya leyendo. O sea, no hubo, poco a poco. No hubo golpe de Estado. No hubo golpe de Estado. Correa se metió en el regimiento y se sacó la corbata, hizo lo que hizo. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario.